Hola, bienvenidos a nuestras clases de acuarela a nivel principiante. En estas sesiones vamos a comenzar a reconocer la técnica de la acuarela. Es muy importante que comencemos a conocer sobre productos, soportes y obviamente sobre los materiales que podemos utilizar para poder desarrollar la técnica. Tengan en cuenta que dentro de todo lo que vamos a comenzar a aprender y a ejercer es muy importante la práctica constante y que siempre estén haciendo los ejercicios que se les indiquen o un poquito más. Si necesitan estar desarrollando dobles ejercicios, no tengan el miedo de realizarlos, ya que esto les va a ayudar muchísimo a perfeccionar la técnica. Es importante recalcar que nuestro fin último realmente es representar arquitectónicamente y en interiorismo. Es por ello que tal vez nuestro ejercicio final sea una planta arquitectónica detallada o una perspectiva bien realizada. Antes de llegar a eso, vamos a hacer ejercicios un poquito sui generis o creativos, un poquito más abstractos y más libres para que se puedan soltar y reconocer la técnica. Dentro de estos ejercicios y prácticas, les aseguro que van a encontrar algo que les encante y que los haga sentir libres para expresarse. No tengan miedo del agua y el pigmento. Es ahí donde sucede la magia y donde van a poder reconocer lo que realmente aporta la técnica dentro de la expresión gráfica. Espero que les encante esta técnica tanto como a mí y que se liberen y se sientan muy cómodos realizando los ejercicios que vamos a estar tratando de llevar a cabo clase con clase o sesión con sesión. Si necesitan poner pausa y regresar un poquito, para eso serán los videos. Tendrán libre acceso a ellos para poder encaminarse y practicar. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar sobre los materiales que podemos llegar a utilizar con la acuarela y es muy importante pues tener en cuenta que podemos tener más o menos de lo que voy a comentar, pero que son como las cuestiones que vamos a estar utilizando sí o sí dentro de esta práctica, ¿vale? Necesitamos un godet, es de preferencia pues que dependiendo de la marca que tengas de producto, sea el tipo de godet que manejes, ¿ok? Porque los de plástico a veces pues también suelen pigmentarse, quedarse con algunos tonos y esto mancha pues en la mayoría de las veces un poquito el tono cuando ya están demasiado usados o que ya está demasiado impregnado la tonalidad. Entonces se recomienda, por ejemplo, también los metálicos, porque realmente cuando les estás volviendo a echar el agua, no se queda impregnado del producto en particular. Las acuarelas, yo en este caso solamente tengo dos, de tubo o líquidas, que son como concentradas, vienen con un gotero, digamos que es un poquito más concentrado el pigmento y la verdad es que duran muchísimo porque usas poquito, se podría decir, en comparación de lo que trae el producto. Pinceles, yo recomiendo que sean, tenemos tanto cuadrados como redondos. Si ven las puntitas, la diferencia, esto va a hacer que también a la hora de yo estar dibujando, el pincel se comporte de algún tipo de manera o me haga formas diversas. Entonces es importante sí contar con ambos. Yo les recomendaría tener también uno para líneas, un delgado y por ejemplo un abanico también, así cuando mínimo. En cuanto a los grosores, de hecho aquí pueden ver, miren, este es un 12 cuadrado y este es un 12 en redondo. Va a variar un poquito también esto de los grosores que van a tener. Mientras más gruesos sean, obviamente pues más cerdas tenemos. La pigmentación se recoge de una manera un poquito más potente porque obviamente absorbe más, pero también pues los grosores que voy a poder estar realizando con ellos pues van a ser un poquito más amplios y tal vez termine, si es un soporte amplio, un soporte grande, pues sí me conviene tal vez trabajar por ahí con algo un poquito más ancho. Regularmente pues si tenemos un soporte más pequeño, pues unos más delgados son más que suficientes. Por ejemplo, este es un redondo del 6, es un muy buen tamaño y la verdad es que se prestan muy bien para poder trabajar. A mí en lo particular me gustan mucho los redondos porque son fáciles de maniobrar, de hacer figuras, de moldear, etcétera. Ya ustedes van a encontrar cuál es la punta que más les favorezca o con las que se sientan más cómodos.
Estos como el abanico, la verdad es que son como para detallitos. Yo no los uso tan recurrentemente, voy a ser muy sincera, pero sí se pueden llegar a hacer buenos efectos con ellos. Entonces ya dependerá de qué tanto quieran ustedes invertirle. Esta marca pues digamos es una comercial bastante accesible, se llama Pinto Taclon, perdón. No es de las mejores porque obviamente hay pinceles especializados para acuarela, también depende de las cerdas, esas son sintéticas, por ejemplo, hay naturales, por aquí tengo unas, en alguna parte tengo el natural, aquí está. Entonces cambia también el cómo se siente las cerdas y cómo van a comenzar a trabajar. Les recomiendo tener siempre estilógrafos a la mano, lápices y alguna reglita. Y un borrador, obviamente. Necesitamos nuestra base agua. Siempre tener un recipiente con agua para poder activar nuestras pinturas. Un papel de cocina. La verdad es que son bastante resistentes. Por ejemplo, aquí sí se llega a notar ahorita que ya hice como algunos pigmentaciones, pero en el centro se ve solamente como chorito, se podría decir, y eso es porque estuve secando mis pinceles. Entonces realmente no tenemos que estar cambiando nuestro papel de cocina tan seguido y la verdad es que son muy útiles, es muy necesario tenerlos siempre a la mano. Vamos a hablar de los papeles. El papel para acuarela se llama guarro, o bueno, aquí en México se le conoce de esa manera. Es un papel grueso de algodón y depende de los gramos es también pues la capacidad de absorción que tiene nuestro papel. Entonces la diferencia con este Jumbo, por ejemplo, es que tiene pues tiene dentro de sus capas algodón y por eso lo hace tan flexible a la hora de absorber. Yo por aquí tengo unos papeles sueltos, por ejemplo aquí espero que se alcance a notar. Si lo acerco lo alcanzan a ver, tenemos rugosidad y de hecho al tacto es bastante la sensación cuando nosotros pintamos sobre un soporte de este tipo. También nos va a dar como esa textura, al final del día no va a quedar totalmente liso, pero sí son bastante recomendables. Estos son, por ejemplo, un papel de 300 gramos, entonces la verdad es que absorbe muy bien, es como para un trabajo amplio, un trabajo al que le vamos a dedicar ya sea una pintura de una cara o de un paisaje en particular. Se presta muy bien este tipo de papel. Este es un poquito más delgado. Bueno, de hecho estos tres son del mismo gramaje, entonces si absorben no son tan absorbentes como estos. ¿Qué es lo que cambia? El papel se arruga con el agua, eso sí o sí nos va a pasar con el papel que sea, y de hecho hay una manera de prepararlo, sobre todo cuando lo tenemos suelto, eso ya lo veremos más adelante. También es recomendable el Fabriano. El Fabriano suele ser también dentro de sus propiedades es tener algo de algodón y eso también ayuda a que el Fabriano nos ayude. Obviamente este es un Fabriano de 90, entonces es como para sketch. Se va a arrugar, pero no se va a arrugar tanto como ¿cómo se llama? Como el Bond. Aquí tengo otro que también es muy parecido al Fabriano. Este es como para texturas mixtas, pero es más bien es Fabriano, pero de mayor gramaje. Entonces también este nos va a funcionar muy bien, ya dependerá de lo que podamos conseguir. Si en dado caso pues quieren intentar algún día con papel Bond, sí les puedo comentar que sí vamos a tener una absorción bastante interesante con el papel. Sin duda se va a arrugar y vamos a comenzar a tener estas ondas, por ejemplo, que se alcanzan a percibir. Esto, algunas veces he visto como hay que planchan el papel con unas mantillas, ese tipo de cuestiones, pero la verdad es que no va a volver a quedar liso. Eso sí, ténganlo muy en cuenta. Tenemos por aquí algún otro papel. Este es liso, de hecho es satinado, cambia el cómo se ve el papel. Este es como muchísimo más liso, la textura va a terminar siendo muchísimo más como práctica, sin relieve, sin ningún tipo de ondulaciones que cuenta, por ejemplo, el guarro, sobre todo mientras más grueso es, tiene ese tipo de
de ondulaciones. Aquí nos dice que, por ejemplo, este tiene 25% de algodón y que nos sirve perfecto pues para la acuarela. Entonces podemos tener diversos materiales, diferentes soportes. Podemos hacer uso también de un cuché por ahí. El cuché tarda muchísimo en secar porque pues tiene también una capita protectora barnizada. Entonces, bueno, podemos hacer por ahí algunas pruebas y no tengan miedo pues de probar. O sea, la verdad es que no podamos trabajar con un bol. Se trata de que también podamos intentar con algunos otros materiales. Yo les recomiendo siempre para sus godets, antes de que lo olvide, guardar sus sobrecitos en los que se los vendieron, y si no, pues con unas hojitas blancas, andalito, con sus, pues alguna bolsa que tengan, guárdenlos. Siempre les va a quedar producto, déjenlo secar, déjenlo por ejemplo ahí unas horas en lo que vuelve a secar, y guarden sus godets dentro de una bolsa plástica. Este es un tip que les voy a dar para que no le caiga polvo a su producto y puedan seguirlo utilizando. Por ejemplo, en este caso que mis godets no tienen tapa, yo le hago esta maniobra, por decirlo de alguna manera, un tip muy bueno, porque yo puedo estar reutilizando el producto que me quedó. Este producto no es para tirar, todo eso que yo tengo aquí me sigue funcionando y lo puedo seguir trabajando posteriormente. Por ejemplo, como ya vamos a comenzar a ver, las aguadas, cuando nosotros integramos al pigmento el agua, vamos agarrando producto y lo vamos integrando a una parte de mi godet y lo voy haciendo más aguado o más potente en dado caso de que quiera una pigmentación más interesante. Puedo hacer combinaciones, comenzar a hacer algún tipo de mezcla por ahí. Y este producto no lo tiro, al final del día no va a tirar, no se va a tirar y no voy a desperdiciar. Yo voy a seguir utilizando este producto siempre y cuando cuide que no le caiga polvo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque obviamente también la pigmentación va a cambiar a la hora de secarse en nuestro soporte, y tenemos que tener cuidado de que no nos caiga el polvo. Entonces yo les recomiendo siempre que ya haya secado su producto, meterlo a su sobrecito plástico y guardarlo. Y pueden seguir utilizando ese producto más adelante sin ningún problema, y van a ver que no van a desperdiciar casi nada de producto y les va a durar años. Entre tubos, pastillas o de estos acuarelas que son concentradas, ¿cuál es la mejor? Va a depender con cuál ustedes se sientan también más prácticos. A mí se me hacen muy cómodas las de pastillas, porque regularmente las de pastillas sí traen ya su godet integrado y pues se pueden cerrar y se pueden transportar de una manera muchísimo más cómoda. Las de tubo a mí son con las que yo he trabajado la mayoría del tiempo. La verdad es que yo me he sentido bien con ellas y no me cuesta trabajo, por ejemplo, andar también transportando o buscando tips para poder facilitarme la vida con ellas. Y estas para mí son las más intensas, y creo que la pigmentación que suelen ofrecer son todavía más potentes que las que son de tubo o de pastilla, porque son tan concentradas que le podemos sacar un poquito más de provecho. Entonces ya dependerá qué les gusta a ustedes también utilizar, con cuál se sientan más cómodos, y no duden en probar. Obviamente yo sé que son productos que no están tan baratos, o que no son de que nos vamos a comprar toda la gama de todos los tipos de marcas buenos que encontramos, pero sí les recomiendo muchísimo probar y practicar. Entonces al ratito vamos a comenzar un poquito con aguadas, y para comenzar a saber cómo vamos a utilizar nuestra agua, nuestros pinceles, y comenzar a probar esta técnica que la verdad es para mí bastante relajante.